Profesor, no le escucho, está apagado su audio. Ya, está bien, gracias. Les decía que a ver si pueden avanzar conmigo. Solamente esta pequeña tablita, así nombre, sueldo, tiene hijos, no tiene hijos, ONP, AFP y total. Nada más ese cuadrito y lo pintamos del color que ustedes deseen. Por ejemplo, pintar ya, verde y el texto blanco. Le pintan las celdas correspondientes aquí, por ejemplo. Esto, texto negro. Sueldo también blanco. Tiene hijos. Ahí solamente uno. Aquí sí los dos. Y al final, listo. Al final le ponemos borde grueso. 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 Borde grueso y borde grueso. Listo. El día de hoy vamos a trabajar una herramienta que se llama desarrollador. Aquí. Pueden observar una pestaña desarrollador. Yo sé que a ustedes no les va a aparecer esa pestaña, entonces lo que vamos a hacer es activar esa pestaña, ¿ya? Les voy a indicar cómo activar para que puedan todos hacer lo mismo que yo. Listo, ahora sí, miren, no tengo la pestaña desarrollador. No tengo, solamente tengo diseño de página, fórmulas, datos, revisar vista, etcétera, ¿no? Inicio. ¿Cómo activamos la pestaña desarrollador? Son 3 pasos. Apunten si es posible. Primero, dan clic en archivo, pestaña archivo. Primer paso, clic en pestaña archivo. Segundo paso, baja para la parte final y seleccionan el que dice opciones. Segundo paso, opciones. Tercero y último paso, cuando les abra esta ventana, lo que tienen que elegir es la opción que dice personalizar cinta de opciones. Personalizar cinta de opciones. Listo, solamente son 3 pasos. Clic en personalizar cinta de opciones y listo. Ahora sí, miren aquí en este cuadrito les sale un mensaje que dice, aquí cerquita, la pestaña de desarrollador o programador puede estar con cualquiera de esos nombres, ¿ya? Programador o desarrollador. Va a estar desmarcado y lo que ustedes van a hacer es hacer clic, nada más. Eso es absolutamente todo. Listo. ¿Ya? Este paso es para activar la pestaña de desarrollador. Y por último, obviamente, en aceptar. Y se van a dar cuenta que les va a aparecer una nueva pestaña que se llama desarrollador. ¿Para qué nos sirve esta pestaña? Esta pestaña nos sirve para poder realizar macros, ¿ya? Para poder realizar macros. El día de hoy vamos a trabajar macros básicos. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja de forma automática. ¿Qué es una macro? Es una función que trabaja de forma automática. Ahora lo vamos a ver. En esta tabla lo que vamos a trabajar es el sueldo de una persona, por ejemplo, 2.500. Está de color. Listo, ahora sí. Por ejemplo, trabajador, voy a poner aquí trabajador. Un trabajador, Josué Manrique. Vamos a suponer que su sueldo es de 2.500. Toda es 1, 2, 3. Estas 4 celdas
Miren, presten atención. Estas 4 celdas nada más vamos a trabajar el día de hoy. Profesor, ¿pero por qué solamente 4 celdas? Al inicio va a parecer simple, pero quiero que tomen mucha atención porque la función que vamos a ver es acerca de la pestaña desarrollador, acerca de macros, ¿ya? Entonces, presten mucha atención, solamente vamos a trabajar 4 celdas, pero no es tan sencillo, ¿no? Vamos a ver la opción automática. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un trabajador, Josué Manrique, que gana 2.500. Nosotros vamos a, aquí me olvidé decirles que cuando tiene hijos, le vamos a dar un 15% de su sueldo, ¿ya? Y cuando no tiene hijos, solamente le vamos a dar el 5%. El trabajador que esté afiliado a la ONP, vamos a buscar en internet cuánto nos cobra la ONP, ¿ya? Para hacer un dato exacto. A ver. ¿Alguien de ustedes sabe cuánto es el descuento de la ONP? Nos dice que la ONP es el 13% y la AFP nos dice que es un 12%. Listo, vamos a poner 12 y 13%. Para la ONP se va a descontar un 13% y para la AFP un 12%. Listo. Miren, ya tenemos los datos. Tenemos el trabajador José Manrique que gana un sueldo de 2.500. Cuando el trabajador tenga hijo, cuando el trabajador tiene hijos, se le va a dar una remuneración del 15% de su sueldo, o sea, mejor dicho, del 15% de 2.500. Y si el trabajador Josué Manrique no tiene hijos, solamente se le va a dar una bonificación del 5% de 2.500, o sea, el 5% de su sueldo, nada más. ¿Me entienden hasta esa parte, no? Cuando tiene hijos, le voy a dar 15% de su sueldo, y si no tiene hijos, un 5% de su sueldo. Esto es bonificación, recuerden, esto se va a pagar. Ahora vamos en la parte de descuento. Esto es lo que se tiene que descontar. La ONP se le va a descontar un 13% de su sueldo, ¿no? Un 13% de 2.500. Y si está en la AFP, se le va a descontar un 12%. ¿Un 12% de quién? De 2.500. O mejor dicho, un 12% de su sueldo. Lo mismo si aquí pasaría otro trabajador, ¿no? De Carlos Enrique. Un sueldo de 3.200. Cuando tiene hijos se le va a dar el 15% de 3.200. Cuando no tiene hijos el 5% de 3.200. Cuando está afiliado a la ONP se le va a descontar un 13% de 3.200 y cuando está en la AFP 12% de 3.200. Y aquí en total vamos a sacar exactamente cuánto va a salir, con cuánto de sueldo va a salir exactamente un trabajador. Sueldo líquido. Listo. Entonces empezamos. Miren, es sencillo. ¿Alguien me puede decir qué función voy a utilizar aquí para yo poder sacar el 15% del sueldo de Carlos Enrique? A ver, voy a preguntar a alguien que está presente en la reunión. Gabriela, Jacqueline. Ya. Vamos a iniciar entonces. Le damos, si tiene hijos, obviamente, ¿cómo se saca el porcentaje? Se saca igual. 15%, eso ya hemos aprendido a sacar porcentaje, ¿cierto? ¿Cómo se saca el 15% de 3.200? Simplemente se pone 15% por el monto que yo le quiero sacar. En este caso, 3.200. ¿Y por qué E5? Porque 3.200 se encuentra dentro de la celda E5. Listo. El 15% de 3.200 es 480.
Ahora, ¿cómo hago para sacar el 5%? Si es que no tiene hijos, simplemente le doy aquí 5%, ¿cierto? Escribo 5% por E5. Mejor dicho, 5% por 3.200 y automáticamente el 5% vendría a ser 160. Listo. En la ONP me está pidiendo que descuente 13%. Solamente le hago igual. A ver, está con color blanco. Escribo igual 13% por el sueldo. Ve así de simple. El 13% de 3.200 es 460. Ahora, el 12% de la misma manera. Igual 12% por sueldo. Y lo que me quedaría por hacer ahora. Ahora sí, muy bien. Listo, Jacqueline dice, profesor, mi internet está lento y lo escucho entrecortado, pero si veo lo que está haciendo, no se preocupe, lo que voy a estar atenta. Listo. Ahora sí. Y en el total, lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando ustedes se van a trabajar, cuando ustedes hacen sus prácticas, ¿qué les pagan? Les pagan su sueldo y les pagan su bonificación, ¿cierto? ¿Y qué cosa le descuentan? Le descuentan su ONP o AFP. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en total? Fácil. Voy a pintar el color negro. Pongo igual. Lo único que voy a sumar el sueldo más bonificación menos ONP y menos AFP. O sea, todo lo que me van a pagar sumo y todo lo que me van a descontar resto, ¿cierto? Enter. Vemos a ver. Listo. Y podemos observar aquí cuánto es el pago neto que se le va a hacer a Carlos Enrique, que su sueldo es 3.200, solamente se le va a pagar 2.560. Pero aquí hay una cosa, ¿qué pasa si yo quiero marcar solamente que tiene hijos? No voy a estar volviendo a hacer aquí nuevamente la fórmula. 15%. ¿Y qué pasa si aquí no está afiliado a la ONP, sino a la AFP? No voy a estar borrando aquí. Entonces no es automático. Entonces, esto ya hemos aprendido y hemos visto cómo se saca el porcentaje. Ahora vamos a ver cómo se trabaja de forma automática. Hasta el momento no hemos trabajado de forma automática, así que no se vale. Está bien la función que hemos hecho, pero no es automática. Para trabajar de forma automática, vamos a trabajar en la pestaña desarrollador. Ahora sí presten atención, por favor. Esto es solamente la introducción para que sepan qué cosa es lo que queríamos hacer. Me voy a la pestaña desarrollador, hago clic y luego me voy en la herramienta insertar. Y por último selecciono esta opción que dice botón de opción. Recuerden, botón de opción. Hagan clic en botón de opción. Hacen clic aquí. Nuevamente se van a insertar. Nuevamente botón de opción. Y luego hacen clic aquí abajo. Se dan cuenta que hay dos botones. ¿Ven? Lo cambio de nombre. Aquí lo voy a poner. No tiene hijos. Y arriba, anticlic para seleccionar y le pongo tiene hijos. Listo. Incluso le puedo pintar de color blanco, no hay ningún problema. Voy a la pestaña inicio. En formato, a ver.
Listo, desarrollador. Listo, le voy a dar blanco. Y voy a borrar esto. Esto también. Y esto le voy a dar un fondo blanco. Y lo voy a mover anti-clic. Hagan anti-clic para que puedan moverlo. Lo voy a poner aquí. Y el otro lo voy a mover ahí. Listo, ahora miren qué va a pasar. Si yo hago clic aquí, el otro se desmarca. Y si yo hago clic aquí, se desmarca, tiene hijos, ¿ven? Solamente me permite seleccionar uno de los dos. Y de esa manera lo voy a volver automática las fórmulas. Lo mismo con ONP y AFP. Borro estos dos. Me voy a desarrollador. Insertar. Ahora inserto la herramienta casilla, ¿ya? Todos inserten la herramienta casilla. Selecciona y luego hacen clic. Casilla. Clic. Insertar. Casilla. Clic. Lo mueven ahí. Aquí escriben ONP. ONP, ¿cuánto es el ONP? 13%. Y la AFP es 12%. Listo. Ya. Entonces, la ONP es un 13 y la AFP es un 12%. ¿Ve? Lo voy a marcar. Como siguiente paso voy a hacer lo siguiente. Hago anti-clic. Anti-clic y luego le doy formato de control para vincular con una celda, ¿ya? Formato de control. Aquí me sale esta ventanita, le doy clic aquí y voy a vincular con una celda, a ver, con esta. Y listo. Nuevamente selecciono aquí y le doy en aceptar. Fíjense aquí, cuando yo presiono tiene hijos, me genera el número 1. Si yo genero no tiene hijos, se genera el número 2. ¿Ve? Se intercambia. Cuando hago clic tiene hijos 1 y cuando hago clic no tiene hijos 2. Se está volviendo automático ya la fórmula. Listo. Lo mismo hago con las casillas. Hago anticlic, formato de control, vincular con la celda, me dice aquí, miren, vincular con la celda, hago clic aquí y ahora vinculo con una celda que esté por aquí, por ejemplo, con esta. Presiono aquí en esta flecha y le doy en aceptar. Listo. Aquí presioné 2 teclas. Listo, ahora sí. ¿Qué sucede? Mire, cuando yo marco, cuando está desmarcado la ONP me aparece falso y cuando yo marco me aparece verdadero. ¿Ve? Esto cuando yo hago clic tiene hijos se vuelve 1 y cuando hago no tiene se vuelve 2. Ahora me falta el último, la AFP. Anticlic, formato de control. Hago clic aquí y hago clic aquí. Listo. Aceptar. Marco esto, ¿ve? Verdadero, falso, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Ahora, profesor, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, vamos a automatizar las funciones que vamos a trabajar en este caso. Vamos a trabajar la función sí. Por ejemplo, si yo quiero sacar, aquí me faltaba el porcentaje.
Ya, listo. Entonces, cuando tiene hijos se le va a dar un 15% y cuando no tiene hijos se le va a dar un 5%. A ver un momento. Listo. Ahora sí, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar que cuando el trabajador tiene hijos y yo haga clic aquí, automáticamente en esta celda me tiene que descontar, perdón, me tiene que sacar el 15% de 3.200. Y si yo hago clic aquí, aquí me tiene que sacar el 5% de 3.200. Entonces, ¿cómo haría? Miren. Cuando yo hago clic aquí, me tiene que sacar el 15% y cuando hago clic aquí, me tiene que sacar el 5%. Lo que utilizaría es la función sí. Sí. Sí, le digo, si esta celda, la celda B7, es igual a 1, allá. Ya estoy empezando. Si en la celda es igual a 1, entonces sácame el 15% por el sueldo. Así de fácil. Punto y coma. En caso contrario de que no sea 1, sácame el 5% por sueldo. Tan sencillo, ¿ve? ¿Por qué le pongo en caso contrario? ¿Por qué? Porque solamente tengo 2 opciones. Si yo tendría 3, 4 opciones, ¿qué es lo que haría aquí? Continuaría, ¿no? 15% por sueldo, punto y coma. Nuevamente le daría sí. La celda B7 es igual a 2. Sácame 5% por sueldo. Nuevamente, ¿no? Si abrieran más opciones, nuevamente sí, así estaría trabajando. Pero como son solamente 2 opciones, trabajo de esta manera como ahora o como el anterior. Las dos son válidas, ¿ya? Si la celda B7 es igual a 1, entonces sácame el 15% de sueldo que está en la celda E5. Pero si en la celda B7 está el número 2, sácame solamente el 5% de sueldo. ¿Por qué? Porque cuando tiene hijos es el número 1 y cuando no tiene hijos es el número 2. Ahora sí, presiono 2 veces, 1, 2, Enter. Miren, yo presiono cuando tiene hijos, me saca el 15%. Si yo presiono no tiene hijos, me saca el 5%. ¿Ve? Se ha vuelto automático, ¿ve? De acuerdo a lo que yo selecciono. Listo. Se volvió automático. Ahora, lo mismo hago con la ONP. Recuerden que cuando yo marco, miren, cuando yo marco, aquí me sale verdadero. Y cuando yo desmarco, me sale falso. Ah, ya. Ahora no voy a trabajar ni con 1 ni con 2. Voy a trabajar con verdadero y falso. Igual, sí. Si esta celda es igual a verdadero, cuando esa celda es igual a verdadero, entonces descuéntame 13% de sueldo. 13% de sueldo. Listo, entonces le digo, ¿no? Si en la celda B10, que esta es la celda B10, está escrito el texto verdadero, allá sácame el 13% del sueldo. Puedo volver a escribir sí nuevamente, pero si la celda B10 es igual a falso, cuando está escrito el texto falso, sácame solo, no me quites nada, entonces ponme 0, 1, 2. ¿Por qué 0? Porque obviamente cuando está marcado, me tiene que sacar el 13% de 3.200.
Pero si no está marcado, obviamente no me tiene que sacar nada. Entonces, por ende, le pongo 0. Cuando yo marco, me saca el 13%. Yo desmarco, 0. ¿Ve? Lo mismo aquí. Igual. Sí. Ahora trabajo con esta celda. ¿Por qué? Porque esta celda está vinculada con esto, ¿cierto? Listo. Sí. Si la celda B11 es igual al texto verdadero, allá, sácame el 12% de quién, el 12% de sueldo. En caso contrario, 0, ¿ve? Así también lo puedo hacer. Enter. Miren, si yo marco, clic, me saca el 12% de 3,200. El 12% de 3,200 es 384. Si yo desmarco, no me quita nada, obviamente 0. Ahora, si yo marco la ONP, me saca el 13%, mejor dicho, 416 soles. Y si yo desmarco, no me descuenta nada. Listo. Y por último, en total, le pongo igual. Ahora voy a sumar todo lo que se paga, ¿cierto? Y le voy a restar todo lo que se descuenta. Igual. Sueldo. Sueldo. Más bonificación. Menos ONP y menos AFP. Ahora sí, chicos, miren, selecciono este texto y lo pinto de color blanco para que no se note, para que nadie sepa la fórmula, ¿ve? Un momento. Ahora sí, ya está terminado mi cuadro. Miren, cuando yo hago clic en tiene hijos, me está sacando el 15%. Y si yo hago clic en no tiene hijos, me descuenta 160. ¿Cuánto sería mi sueldo si a mí me pagan 3,200 y me dan mi bonificación 160? ¿Cuánto sería mi sueldo? 3,360. Pero ¿qué pasa si yo soy afiliado en la ONP? Me descuentan, ¿cuánto? 416 soles. ¿Y cuánto saldría como sueldo líquido? Saldría con 2,944 soles. ¿Qué pasa si yo no estoy afiliado a la ONP? Si no, estoy afiliado a la AFP. Automáticamente me saca el 12% de 3,200, que es 384, y mi sueldo líquido sería 2,976 soles. ¿Cómo verificamos si está correcto? Vamos a procesar. Sumamos sueldo más bonificación, ¿cuánto sale? Sale 3,360. 3,360 menos 384, vamos a poner menos esto, nos sale 2,976. ¿Es correcto? Sí es correcto. Miren, yo marco, solamente muevo uno de los botones, por ejemplo aquí, y automáticamente se modifica todo. Todo se modifica, todo se vuelve automático, ¿ve? Ya mi sueldo no es 3,296, sino 3,296. Si yo marco esto, por ejemplo, ¿ve? Mi sueldo menor, ¿ve? Porque estoy afiliado a las dos. 2,880 se vuelve mi sueldo. Si yo marco aquí, 2,976, y si yo marco arriba, 3,296. ¿Ve? Y eso sería todo correspondiente a las dos funciones que hemos trabajado el día de hoy. Hemos trabajado botón de opción y hemos trabajado casilla. Vamos a ver otra herramienta
nos vamos a la pestaña desarrollador, insertar y vamos a trabajar la herramienta aquí, control de números. Miren, para que ustedes vayan viendo cómo funciona esta herramienta. ¿Qué pasa si yo dibujo esto aquí? Dibujo. Le voy a vincular con esta celda. Ya miren, cuando yo hago clic, no pasa nada. ¿Por qué? Porque todavía no he vinculado con ninguna celda. Si yo hago anticlic, le doy formato de control, lo vinculo con la celda siguiente, miren qué sucede. Yo hago clic hacia abajo, hacia arriba, y esto no tiene fin, ¿ve? Puedo generar números. Esto les va a servir más adelante para crear funciones, como en este caso, miren. Voy a volver a activar aquí los números, voy a pintarle color negro. Listo, miren. Estos controles siempre nos generan números, y esos números nos van a ayudar a utilizar con las fórmulas, como en este caso. Yo hago clic aquí, se vuelve el número 1. Si yo hago clic aquí, se vuelve el número 2. Si yo hago check, me genera el texto verdadero. Si quito, falso. Y al momento de trabajar la función, yo ya no trabajo con ellos, ¿no? Lo que yo hago es trabajar ya con las celdas con el cual están vinculadas. Por eso le dije aquí, si es verdadero, si la celda B10 es verdadero, ¿por qué trabajé con la celda B10? ¿Por qué? Porque en la celda B10 es donde se hace el cambio, ¿cierto? Porque en la celda B10 aparece verdadero o falso. Entonces aquí en la función, yo trabajo con la celda B10. Le digo, si en la celda B10 está escrito el texto verdadero, entonces sácame el 13% del sueldo. Pero si en la celda B10 está escrito la palabra falso, solamente genérame el número 0. Así de fácil, ¿ve? Y como les vuelvo a repetir, lo del inicio, todo se vuelve automático. A ver, si alguien tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono. Recuerden, el día de hoy solamente vamos a tener esas dos funciones, esas dos herramientas, botón de opción y casilla, nada más, correspondiente a la pestaña desarrollador. Pueden activar si tienen alguna pregunta.